historiador, compositor musical, catedrático, bueno, de muchos perfiles tiene Juan Antonio Rival Corella y aparte tiene un libro sobre la historia de las calles de Hermosillo, los nombres que llevan las calles, cómo fueron seleccionados, bueno, y a qué se deben esos nombres. Juan Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Luis Alberto. Igualmente, estoy a tus órdenes. Al contrario, gracias por contestarnos, Juan Antonio. A ver, ¿de qué trata tu libro o qué es lo que consigna? Narra, creo que hay 88 nombres de diferentes calles que son foráneos y que fueron bautizadas las avenidas de Hermosillo, Juan Antonio. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Bueno, primero que nada debo hacerte una confesión. Yo nací en el mal llamado Callejón Velasco, que no se llama así, se llama Paseo Literario Velasco, cuando todavía era una vieja casona pues de esa calle. Pues ¿Cuántos crecí, años tienes, Juan Antonio? tengo 81, Luis Alberto, ya. Ah, bien, bien eso, y fuerte, lúcido, con muchos años todavía por delante, eso. Pues te agradezco mucho. Entonces mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en esa calle Velasco, en la calle Doctor Paliza y en la calle Doctor Hofer. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes son estas personas, no? Nunca me imaginé que ya de adulto iba a escribir sobre ellas. Entonces, efectivamente, como tú señalas, me di la tarea de hacer 88 pequeñas biografías de personajes, sean o no sean sonorenses ni hermosillenses, pero que de alguna manera han dejado huella en la comunidad. Por ejemplo, el doctor Paliza pues fue un eminente médico humanista, regalaba inclusive las muestras médicas a los pacientes, no les cobraba, en fin. El doctor Hofer, también mencionado por mí, pues fue el primer industrial que hubo en el estado de Sonora, ¿no? Fue una empresa muy importante, la cervecería de Sonora, ya desaparecida, ¿no? Y así por el estilo, Son 88 o calles, dices, que tienen nombres de personas externas y de Hermosillo, ¿o cómo son? no pueden ser foráneos. Por ejemplo, el doctor Paliza era de Culiacán, el doctor Hofer pues era alemán, pero es curioso, Luis Alberto, hay personajes muy famosos, pero que tienen calle, pero que nada tuvieron que ver con Sonora. Por ejemplo, la calle Comonfort, que algunos no saben, que pasa frente a Palacio de Gobierno, se bautizó así por don Ignacio Comonfort, que no tuvo nada que ver con Sonora. Otro ejemplo es la calle Melchor Ocampo, la que pasa frente a Catedral, también personaje muy destacado, pero que no tuvo nada que ver con Sonora, ¿no? Entonces, sin embargo, el común denominador del libro es que los 88 personajes tuvieron en mayor o menor grado pues relación con nuestro estado o con nuestra ciudad, ¿no? Ahora, era imposible pues nominar o enumerar más bien pues todas las calles de Hermosillo, que hubiera salido una enciclopedia interminable, ¿no? Aparte de que hay calles que no dicen nada, por ejemplo, pues calle primero, calle segunda, calle tercera, etcétera, ¿no? Entonces se le dio pues prioridad a los personajes, algunos muy encumbrados y otros muy humildes, hombres y mujeres. Predomina el machismo, te confieso que hay pocas mujeres. Te voy a citar dos, tres ejemplos. Una eminente educadora como fue doña Zoila Reina de Palafox, por cierto abuela de nuestro amigo el diputado David Palafox. Otro ejemplo es doña Carlota de Soria, esposa del profesor Horacio Soria. Y, bueno, una heroína, un caso raro, la maestra Ramírez,
esta maestra es una heroína que dio su vida para salvar a 4 niños de las aguas del río en el Chojoa, y ella murió en el intento junto con otra niña. Es un caso muy loable, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces pues te encuentras con datos muy interesantes y muy curiosos, ¿no? Hay maestros eminentes, por ejemplo, todos los días nuestros jóvenes pasan por la calle Heriberto Aja, y muchos adultos. Bueno, ¿y quién fue Heriberto Aja? Pues un eminente educador que fue director de educación, entonces se llamaba la Secretaría, maestro de muchísimas generaciones, ¿no? Otro ejemplo, todos los días la gente pasa por la calle Doctor Domingo Olivares, que es muy importante, ¿no? ¿Quién fue Domingo Olivares? Pues fue parte de una generación de médicos militares que llegaron a Hermosillo y a Sonora. El doctor Olivares fue pionero, imagínate, fue el primero que trajo los análisis bioquímicos a Sonora, un médico, un gran humanista, fue presidente municipal de Hermosillo, en fin, un personaje muy destacado. ¿Trajo los primeros qué? ¿Análisis qué dices? ¿Perdón? ¿Los primeros análisis qué? Bioquímico, o sea, lo que ahora es tan común, los exámenes de laboratorio, pues la biometría hemática y todo, la glucosa, fue el primero que los trajo, no había antes. Estamos hablando de los 30, ¿no? Porque con él llegaron, por decirte nombres, el doctor Ignacio Cadena, el doctor Heraclio Espinosa, y otros médicos militares que pues se casaron con sonorenses, aquí vivieron, aquí reposan sus restos, y pues colaboraron muy destacadamente en la evolución de estas tierras. Entonces, lo menos que podemos hacer, quienes hemos sobrevivido, pues es dedicarles una pequeña página, ya que ellos le dedicaron muchas páginas a nuestra entidad y a nuestra ciudad, ¿no? ¿Quién más? A ver, síguenos narrando, muy interesante lo que nos estás diciendo de otros personajes. Simón Blay, por ejemplo. ¿Quién era Simón Blay? Simón Blay fue un comerciante muy destacado, uno de los copropietarios de lo que fue la Mercería de La Paz, que actualmente se encuentra una mueblería de gente muy conocida y muy importante, la familia Serrano. Entonces fue un hombre muy destacado en la comunidad, fue presidente municipal, fue gerente director de la Cámara de Comercio en esa época, muy amigo de don Porfirio Díaz. Imagínate, él organizó la recepción de Porfirio Díaz, no recuerdo en ese momento a qué sitio exactamente, pero era uno de los amigos de don Ramón Corral, que fue vicepresidente de la República. O sea, un tipo muy destacado en la época porfirista, ¿no? Así es. ¿Quién más, por ejemplo? Por ejemplo, íntimamente ligado como lo fue Rodolfo Campodónico, el autor del inmortal vals del Club Verde. Campodónico era aquí nativo de Hermosillo, y pues el Club Verde fue el himno político de un grupo muy liberal, muy famoso, y perdóname la ocurrencia, pero una vez íbamos un grupo de turistas, llegamos a Viena, un lugar donde bailan todas las quinceañeras. Pues qué te platico, que nos íbamos sentando cuando la orquesta, una orquesta formidable, dejó escuchar el vals Club Verde, que era favorito del Kaiser,
de Bismarck, y pues nos puso la piel chinita a todos. Después de un océano, escuchar Club Verde, pues tan familiar y tan querida melodía para los sonorenses, ¿no? Bien, Como esa, hay, pues pudieran tejerse o bordarse muchas anécdotas, ¿no? Así es. Solidaridad, ¿por qué fue nombrado? ¿Por el programa de Carlos Salinas? Sí, así es, efectivamente, que se está gestando, por cierto, la idea de cambiar el nombre al de nuestro amigo, el doctor Samuel Ocaña García, propuesta con la cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si algún exgobernador ha hecho por Sonora, pues es él, ¿no? Aunque a lo mejor se enoja conmigo, porque es muy modesto, él no quiere que se le ponga su nombre a esa importante calle, ¿no? Sí, ya lo ha dicho. ¿Qué otra calle? A ver, ¿quién más? Bueno, Luis Encinas, el exgobernador de Sonora. Sí, Luis Encinas ¿no? Johnson. ¿Qué Está el Boulevard Francisco Serna, ¿te suena? Sí, cómo no, por supuesto. Francisco Serna también fue gobernador del estado de Sonora, es pariente lejano de doña Lourdes González de Encinas, esposa del exgobernador. Entonces el señor tuvo la visión, Francisco Serna, de cambiar la capital del estado, que estaba en Ures, cambiarla a Hermosillo. Imagínate que, pues cuántas consecuencias se desprenderían de ello, ¿no? Claro, eso significó la decadencia, hay que confesarlo, de Ures y de toda la ruta del río Sonora, ¿no? Que ahora ya está incorporada, y marcó pues qué te diré, el detonador de Hermosillo como capital del estado, que se consolidó con dos acontecimientos fundamentales ya en los 40 del siglo pasado. ¿Cuáles fueron? Pues el establecimiento de la Universidad de Sonora y la apertura de la costa de Hermosillo. Esos fueron los detonadores económicos, políticos y sociales de la ciudad, ¿no? ¿Qué más? A ver, el Ignacio Salazar, por ejemplo, otras que tengas, síguenos de las que recuerdes. No sé. Ignacio García Morales, a ver, no sé, o dime tú. García Morales, como no, un héroe resplandeciente de la época de la Reforma y del combate contra el imperio francés de Maximiliano. García Morales y don Ignacio Pesqueira fueron los adalides de la lucha sin nada en la mano, por decirlo de alguna manera, en contra del mejor ejército del mundo. Y el primer estado en derrotar y correr a los franceses fue el estado de Sonora, el primero en la República. La salida fue humillados por la derrota, fue por el puerto de Guaymas. Entonces García Morales y don Ignacio Pesqueira, que tiene una calle, pero que su blasón principal es el nombre del aeropuerto de la ciudad, ¿no? Se llama Aeropuerto General Ignacio Pesqueira por decreto presidencial federal a instancias del entonces gobernador don Alejandro Carrillo. Así es. Y fueron los responsables Ignacio Pesqueira y García Morales entonces de toda la expulsión francesa de México, güey. Así es, de la defensa. De la defensa. En términos generales, de la defensa del estado de Sonora en contra de la invasión francesa. A base, Luis Alberto, lo que después se conoció como guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, el pega y corre, porque pues no se pueden enfrentar por falta de armamento adecuado, repito, al ejército más famoso del mundo, ¿no? Así es.
Entonces, pues es muy meritorio lo que hicieron estas gentes. ¿Qué más? ¿Qué otras calles, Juan Antonio, usando ahí de tu tiempo ya para ir contaminando, porque sé que te tienes que ocupar, me dijiste, pero qué más? A ver, ¿qué otro bulevar emblemático tenemos? Bueno, Luis Donaldo Colosio ya sabemos, ¿no? A ver, ¿qué otro que recuerden, jóvenes? Morelos, bueno, José María Morelos, el que Gómez Farías, por ejemplo. ¿Quién era Gómez Farías? Bueno, Gómez Farías fue un adalid del liberalismo, fue presidente y vicepresidente de la República, este, promovió y le tocó a Sonora también, pues la reforma política y social eh, que que arrebató su preeminencia política y sus bienes al clero de la época, ¿no? Que después cristalizó en la Constitución de 1857 federal, ¿no? Que estableció pues la absoluta separación entre la Iglesia y el Estado. Realmente Gómez Farías no tuvo, por decirlo de alguna forma, presencia física ni política muy destacada en nuestro medio, pero fue eco esto pues de un movimiento nacional, ¿no? Que después inclusive el propio Juárez enarboló pues durante los álgidos días de la Reforma y el Imperio. Así es. ¿Qué otros hay? Pues hay bueno, pues cómo olvidar a Jesús García, el héroe de Nacosari, ¿no? Que nació en lo que actualmente es el Parque Madero, y para tu conocimiento, casi enfrente de su casa vivió de niño o de chamaco nada menos que Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Cuál otra? Pues la calle Don Alfonso Iberri, en la colonia Pití, que fue un destacadísimo poeta y escritor guaymense. Tiene un libro muy interesante que se llama Las calles de Guaymas. Entonces, pues en cierta medida yo fui copión de lo que hicieron otros antes que yo, ¿no? Está la calle Don José Lafontaine, es el actual Colegio Sonora, no el Colegio de Sonora que lo creó el gobernador Samuel Ocaña. Está, pues, ¿qué te diré? La calle Profesor Enrique García Sánchez. ¿Quién era José Lafontaine? Lafontaine o Lafontaine, que es un francés, Lafontaine es apellido francés. ¿Quién era José Lafontaine? Hijo de un inmigrante francés que fue un destacadísimo educador en Ures, que era pues la capital del estado, y que fue esa escuela semillero de personajes muy famosos. Por ejemplo, no sé si sabrás que don Adolfo de la Huerta y el propio Plutarco Elías Calles fueron maestros en la escuela José Lafontaine. Yo tuve el honor de cursar mi 6º año de primaria ahí en la escuela, una magnífica escuela pública, en la cual abrevaron pues muchos de mis contemporáneos, ¿no? Entonces sí fue un educador muy distinguido. Se me ocurre, Luis Alberto, un artista, por ejemplo, Gustavo Hayes. Gustavo Hayes fue un destacadísimo deportista universitario, mentor y guía de muchos jóvenes universitarios de la época, entre ellos pues el de la voz. Entonces un maestro muy querido y con grandes facultades deportivas. Además estuvo en muchos eventos nacionales, ¿no? Entonces pues hizo justicia a su memoria. No quiero, por ejemplo,
el Boulevard Juan Bautista de Escalante, impropiamente también llamado Boulevard Progreso. ¿Por qué digo impropiamente? Porque es ingratitud con el fundador de la ciudad, pues. Juan Bautista de Escalante fundó la Villa de la Santísima Trinidad del Pitix el 19 de mayo de 1700. Y como tú sabes, a todos los fundadores, me acordé ahorita de Monterrey, por ejemplo, la plaza gigantesca se llama Plaza Montemayor en honor al fundador de la ciudad. Entonces creo que se está cometiendo una injusticia con Juan Bautista de Escalante. No sé si te parezca lo mismo, ¿no? ¿Qué le puso Boulevard Progreso, eh? Pues yo creo que fue alguna ocurrencia comercial, ¿no? No tengo el dato con toda certidumbre. El caso es que eso de Progreso pues se oye muy, muy impersonal. Fíjate qué diferencia Boulevard Juan Bautista de Escalante, ¿no? Está como, vuelvo a citar otra vez, lo de el Callejón Velasco, que todavía inclusive erróneamente muchas autoridades le siguen llamando Callejón. No es Callejón, se llama ahora Paseo Literario Velasco. No sé tú de niño en Cananea si había la distinción entre tienda y tendejón o tendajón, ¿no? Así lo comparo con calle, y callejón es una palabra devaluatoria, ¿no? No es justo que se le llame Callejón Velasco. Me preguntan por acá, ¿las calles Irineo y Enrique Michel? Bueno, de don Irineo Michel no encontré datos. Sé que era que fue un periodista destacado, pero no localicé a los herederos, porque esa fue otra. Esto es una cacería, como un cazador que va detrás de los datos, y pues hay que entrevistarse con muchos descendientes, algunos, como el caso de don Irineo, que yo sepa, no tenía ya descendientes. Y don Enrique Michel fue un jurista destacado, fue presidente, fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, fue director de la entonces Escuela de Derecho, maestro universitario, un hombre muy hidalgo, muy bohemio, muy romántico. Yo tuve el gusto de conocerlo, ¿no? Así es. Muy bien, ¿quién más para cerrar? A ver, Hidalgo, bueno ya, el Boulevard Hidalgo, la Patria, ¿alguien más? La Garmendia, a ver, ¿dónde estamos aquí? La calle Garmendia. Bueno, el coronel Garmendia, creo que era mayor el coronel, fue uno de los, ¿cómo le pudiéramos llamar? De los, porque guardaespaldas, pues no se oye bonito, fue uno de los, ni cuidador tampoco. Formaba parte del Estado Mayor del presidente don Francisco I. Madero, y fue el que lo custodió, uno de los que lo custodiaron en la marcha de Madero a Palacio Nacional. No sé si tú recuerdas, ¿no? Que se fue por lo que hoy es Avenida Madero. Entonces Garmendia era ayudante de ¿cómo se llama? De don Francisco I. Madero. Otra calle, pues ya para no cansarte. Pero también te tienes que ocuparse que vas a salir. Para cerrar. Sí, para cerrar, pues está el maestro Isauro Sánchez Pérez. ¿Quién fue Isauro Sánchez? Pues fue nada menos que el director durante muchos años de la banda de música de la Universidad de Sonora, que paseó pues la imagen de la universidad por todo el estado, ¿no? Un hombre muy militar, lloraba cuando estaba dirigiendo el himno nacional, es anecdótico, famoso eso, ¿no? Y un hombre muy tratable, muy accesible, ¿no? Así es. Entonces aquí no pudiéramos estar, mi querido Luis Alberto, pero me estoy comiendo tu muy gustado programa.
hay muchos, ¿no? Pues creo que cumple modestamente con una misión que me fijé pues desde niño prácticamente, como ya te platiqué, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí está te agradezco mucho, Juan Antonio. Todas esas calles fueron nombradas por un proceso de cabildo. ¿Quién los proponía para que se pues, nombraran las calles? Bueno, el proceso de cabildo es relativamente nuevo. Antes era pues por dedazo del gobernador en turno o bien por una resolución del Congreso del Estado, ¿no? La Comisión de Nomenclatura es relativamente nueva, está integrada pues, por el ministro de la ciudad, en este caso mi excelente amigo Ignacio Lagarda, y por varios regidores pues del honorable ayuntamiento. O sea, el proceso, un grupo de amigos míos cometió el error de proponerme al honorable cabildo anexar pues copia de mi currículum, y el cabildo lo turna a la comisión de nomenclatura, y si la comisión de nomenclatura lo juzga adecuado y conveniente, da su aprobación, y entonces ya se pone la placa alusiva en la calle pues de la persona que resulta favorecida. Por cierto, y a manera de chiste sangrón, y lo dije el día enorme reconocimiento de mi calle, dije que no tenía vecinos el vato. Son mis vecinos, Luis Donaldo Colosio y Héctor Espino, ¿no? No más. Pues te mando un abrazo, Juan Antonio Rival. Compartiremos tu entrevista, por supuesto, por internet. Gracias por tu tiempo. Te tienes que ocupar y después te invitamos acá al estudio a seguir platicando. Muchas gracias. No, encantado de la vida. El gusto es para mí, Luis Alberto. Igualmente. Abrazo, Juan Antonio. Sigo